Soy Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana 30, día 2 del mes de octubre. El área que vamos a desarrollar es ciencia y tecnología y nuestro tema es los alimentos nos ayudan a estar sanos. La sesión es para niños de segundo grado de primaria. Nuestra meta para el día de hoy es explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los diferentes grupos de alimentos que se deben consumir para estar sanos y opinar sobre nuestras formas de alimentarnos. Nuestros materiales que usaremos son nuestros cuadernos de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Las características o criterios para lograr la meta son las siguientes: diferenciar los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable, explicar la función que cumplen en nuestro cuerpo los alimentos consumidos y plantear razones acerca de lo saludable o no de nuestra alimentación. Proponer una alternativa de alimentación en los postres para que sean saludables. Vamos a leer el siguiente caso, que es el caso de Alonso. Él tiene 8 años, le encanta comer dulces, bocaditos salados y varios alimentos fritos. Últimamente se está sintiendo muy cansado y ya no quiere jugar fútbol como antes. En su última visita al médico, este le ha dicho a su mamá que Alonso ha crecido poco y ha aumentado de peso. Le ha recomendado que debe mejorar su alimentación. Aquí te mostramos algunas propuestas de alimento, ¿no? Aquí tenemos el almuerzo 1 y aquí el almuerzo 2. Ahora vamos a responder estas preguntas. ¿Qué crees que está afectando a la salud de Alonso? Así es, está afectando su forma como él se está alimentando, porque nos dicen que solamente come dulces, bocaditos salados y varios alimentos fritos. Entonces los alimentos son los que están afectando su salud. Por eso él se siente muy cansado, ¿no? Y pues ha crecido también muy poco y además ha subido de peso. ¿Qué clase de alimentos necesita consumir Alonso? Así es, debe consumir un poco más de vegetales y un poco más de líquido y dejar de comer muchas grasas y alimentos salados. ¿Qué clase de alimentos tienen el almuerzo número 1? Tienen alimentos que son dulces, alto en azúcares, ¿no? Y papa frita que son alto en grasa. Y también la hamburguesa que tiene pues varios elementos, entre harinas que ayudan a, pues, a que la gente suba de peso, además de las frituras que contienen. Y las galletas pues que contienen un alto contenido de azúcar y también grasas saturadas. En cambio, en el almuerzo 2 pues encontramos la ensalada, que son alimentos muy buenos, ¿no? Que contienen justamente vitaminas y ayudan a que nuestro organismo funcione mejor. Aquí también tenemos el pescado, que es carne, ¿no? Que no es procesado además, y es un alimento muy sano y que te va a ayudar a crecer, al igual que las menestras. Y también encontramos aquí un jugo de naranja que también contiene pues bastante líquido, además que contiene vitamina C. ¿Qué sucedería si solo consumiéramos alimentos energéticos? Así es. En el almuerzo 1 la mayoría de alimentos, si bien es cierto, contienen bastante eh, energéticos. Si lo consumimos en exceso, pues vamos a tener los mismos síntomas que nuestro amigo Alonso, ¿no? Sentirse cansados, no crecer y tender a subir de peso. Estos alimentos, si bien es cierto, nos dan energía, pero pues no contienen todos los elementos necesarios para nuestro desarrollo o para el desarrollo de ustedes que están en una etapa de crecimiento. ¿Cuál de los alimentos crees que Alonso debe consumir para mantenerse sano y por qué? Bueno, debe consumir el almuerzo número 2, ya que contiene una comida más saludable y más balanceada para él, para que tenga la energía, ¿no? Y también pues pueda él crecer y dejar de subir de peso. ¿Qué clase de alimentos consumes más en tus almuerzos? Seguramente tu mamá te prepara pues un almuerzo bastante nutritivo, pues a base de diferentes tipos o diferentes clases de alimentos que contienen pues los diferentes grupos, tanto los energéticos, los reguladores como los constructores, como vemos en el almuerzo número 2. ¿Qué almuerzo te comerías y por qué? A ver, ¿te comerías el almuerzo 1 o el almuerzo 2? Así es, el almuerzo número 2, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el almuerzo 1 se ve más delicioso, pero contiene mucha grasa y mucha azúcar. Si bien es cierto, son alimentos energéticos, pero no te va a ayudar a crecer y te va a ayudar pues más que otra cosa, te va a afectar y te va a hacer que subas de peso. ¿Y por qué razón el almuerzo número 2? Porque contiene alimentos más nutritivos, ¿no?
Ahora, con la ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno o hoja de reuso. Aquí encontramos dos preguntas. La primera de ellas es: ¿qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? ¿Crees que tu alimentación es saludable y por qué? Selecciona las ideas que creas que te ayudarán a responder la primera pregunta, o sea, la que dice qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos. Veamos. A ver, ¿consumiremos solo alimentos constructores? Pues nos hacen crecer. ¿O más alimentos ultra procesados y los que nos proporcionan energía o energéticos, como también le llaman? ¿O consumirías diversos grupos de alimentos naturales y menos alimentos procesados? Así es, consumirías este tipo o este grupo, o esta opción sería la más adecuada para responder la pregunta número 1. Ahora, y se plantea dos razones para responder la segunda pregunta con ayuda de un familiar. Veamos la segunda pregunta. ¿Crees que tu alimentación es saludable y por qué? Bien, aquí plantearemos nuestras dos respuestas. Aquí te voy a sugerir dos respuestas. Obviamente tú en casa con la ayuda de tu familiar, como lo indica aquí, ¿no? Tú vas a mejorar esa respuesta. Veamos. Sí, porque con el almuerzo, porque como en el almuerzo carnes, menestras, arroz y ensalada. Justamente un alimento bastante balanceado que te va a ayudar a crecer y a tener energía. Sí, porque también incluimos las frutas y también las verduras. Obviamente, en nuestra dieta debe haber ambas cosas, frutas y verduras, ¿no? Las frutas que las podemos comer entre el día, ¿no? A lo largo del día. Y las verduras que normalmente lo consumimos en las ensaladas acompañando nuestro almuerzo. Esos serían los alimentos que nos podrían ayudar a tener una alimentación saludable, porque así podemos tener todos los grupos de alimentos a nuestro alcance que nuestro organismo y nuestro cuerpo necesita. En cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con un visto bueno cuál de estas acciones podrías considerar. Veamos. Preguntar a una doctora o doctor, preguntar a mis familiares o buscar información en libros de internet con ayuda de un familiar. Así es, podríamos preguntar a nuestros familiares o también buscar información en los libros e internet con ayuda de nuestro familiar. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Bien, también podríamos consultar de repente algún trabajo que otros familiares hayan hecho para el desarrollo de una actividad similar a la que estamos realizando. Ahora te invitamos a leer la ficha Elige y consume alimentos saludables. Veamos de qué se trata. Los alimentos que consumimos brindan a nuestro cuerpo lo que necesitamos para crecer y mantenernos saludables. Por ello, para preparar nuestras comidas debemos elegir y consumir diversos alimentos naturales en la cantidad adecuada. Estos alimentos cumplen tareas o funciones diferentes en nuestro cuerpo. Algunos de ellos nos ayudan a crecer, otros nos aportan energía y otros nos protegen de las enfermedades. Y en el siguiente gráfico te presentamos los grupos de alimentos y sus funciones. Bien, aquí tenemos un gráfico donde aparecen justamente dos diferentes grupos de alimentos. Este es un gráfico circular y corresponde también a una infografía. Bien, veamos. Vamos a empezar justamente con el título que dice aquí en el centro. Dice: elige siempre alimentos naturales. Vamos a ver, aquí encontramos a las frutas. Dice: contienen vitaminas y minerales que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar bien y evitar que nos enfermemos. En este lado vamos a encontrar las carnes, el pescado y el huevo. Contienen proteínas y ayudan a crecer y tener nuestros huesos y músculos fuertes. Y en este otro grupo encontramos a los lácteos. Aquí está la leche y los productos derivados de ella, como el queso, el yogur, que contienen proteínas y mucho calcio que fortalecen nuestros huesos y dientes. Aquí encontramos a las grasas y aceites. Se debe consumir en cantidades adecuadas, elegir aceites vegetales como el de maíz o de oliva, en vez de grasas animales y mantequilla, que aportan energía. ¿No? Esto es las grasas y los aceites, nos dicen al final que ellas también nos aportan energía, pero debemos consumirla en cantidades adecuadas. Aquí entremos un grupo más grande.
este grupo están justamente los cereales, los tubérculos y las menestras. Aquí vamos a encontrar a los cereales que incluyen el trigo, el maíz y los productos que se fabrican a partir de ellos, como la harina, el pan, los fideos, y los tubérculos como la papa, la yuca, el camote y el oyuco. Estos alimentos nos van a dar energía para estudiar, jugar y bailar. Finalmente encontramos a las menestras, como las lentejas, los frijoles, los garbanzos, que contienen proteínas y nos ayudan a crecer. Muy bien, veamos. Los cereales y los tubérculos aportan energía y las menestras nos ayudan o nos proporcionan proteínas que nos ayudan a crecer. Aquí también vamos a encontrar, pero en menor cantidad que todas, los azúcares. Se debe consumir en muy poca cantidad. Los azúcares pues nos aportan lo que es energía. Asimismo, de este lado encontramos también a las verduras y hortalizas, que contienen vitaminas y minerales que ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien y nos protege de enfermedades. Por ejemplo, el brócoli, la espinaca, el apio, el tomate y la zanahoria. Así tenemos que los distintos grupos alimenticios pues aportan de diferentes maneras y se debe comer en las proporciones que en este círculo nos indican, ¿no? Las grasas y aceites y las azúcares en menor cantidad y los cereales, tubérculos y menestras pues en mayor proporción. Bien, ahora recuerda, debemos consumir de 6 a 8 vasos de agua al día porque es indispensable para que nuestro cuerpo funcione bien. Nos ayuda a mantenernos hidratados, mejora la digestión y el funcionamiento de nuestro cerebro. Se recomienda consumir alimentos bajos en azúcar, sal y grasa y evitar la ingesta de frituras en formas seguidas. Ten en cuenta los siguientes consejos del Ministerio de Salud. Elige alimentos naturales, variados para preparar las comidas, como frutas, verduras, menestras, carnes, leche y cereales, y consúmelos, pues son nutritivos. Consume con moderación los alimentos procesados o elaborados, como los quesos, el pan, las mermeladas, el jamón, entre otros, y evita los alimentos ultraprocesados, pues contienen muchos azúcares, grasas y sal. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, los de alto en azúcar, como las gaseosas, las tortas, las donas, entre otros alimentos que poseen un alto contenido de azúcar. Además, estos alimentos, cada uno de estos productos lleva este octógono, ¿no? Que nos indica justamente que el producto es alto en azúcar. Y aquí también tenemos los que son altos en sodio, como las papitas light, la mayonesa, entre otros piqueos que normalmente se consumen, ¿no? Que esos son justamente alto contenido en sodio, quiere decir que contienen mucha sal. Por lo tanto, debe consumirse en muy poca cantidad y su consumo debe ser esporádicamente. Asimismo, tenemos los alimentos altos en grasas. Aquí encontramos las pizzas, las hamburguesas, las papas fritas, ¿no? Y los hot dogs. Esto justamente, ¿por qué? Porque tienen alto contenido en grasas saturadas. Justamente son los alimentos que más grasas contienen. Ahora veamos, ni mucho ni poco. El Ministerio de Salud recomienda una proporción adecuada de los alimentos como se muestra en el gráfico. Consumir verduras en mayor proporción y disminuir el consumo de alimentos como cereales, arroz y productos derivados como el pan, los fideos, que pueden generar aumento de peso. Veamos algunos de estos consejos. Proporción adecuada, dice plato de 21 centímetros de diámetro, o sea, todo lo que es el ancho del plato. Medio plato debe ser de verduras, un cuarto del plato debe contener cereales y el otro cuarto debe contener alimentos de origen animal que puede ser huevos, pescado, pollo o carne. Algunos consejos adicionales, dice. En el desayuno puedes consumir hasta 2 unidades de pan dependiendo de tu actividad física. Recuerda que actualmente estamos pues todos en casa y no tenemos mucha actividad física. Por lo tanto debemos tratar de consumir no menos pan, fideos. ¿No? ¿Por qué? Porque eso nos van a atender a que tú subas de peso. Al igual como disminuir un poco las raciones de arroz. Y veamos cuáles son las razones. Consume arroz, fideos o pan en el almuerzo o la cena, no los tres alimentos a la vez.
Esto quiere decir, por ejemplo, que si comes arroz, ya no comes fideos. O si comes fideos, ya no comes pan. ¿Te das cuenta? Es uno de los tres, no los tres a la vez. Evitar los alimentos con gran cantidad de grasas. Evitar, dice, servirte el plato lleno o repetir. No son prácticas saludables. Más aún, como le decía, ahora que estamos en casa y no tenemos mucha actividad física que realicemos nosotros, ¿no? Que justamente demanden un alto consumo de nuestro organismo de estos alimentos. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o hoja de uso y complétalo. Veamos el cuadro. Lleva como título los alimentos. En este lado han colocado las clases de alimentos según su función, lo que veíamos en las clases anteriores, que nos hablaron de los alimentos constructores, los reguladores y los energéticos. Y acá los grupos que nos mencionaron justamente en el círculo que leíamos en la ficha informativa, ¿no? Nos hablaban de las carnes, el huevo, las menestras, las verduras, los cereales, los azúcares, como también las grasas y también los lácteos, ¿no? Y obviamente las frutas y verduras que también nos mencionan aquí. Bien, veamos cómo vamos a completar este cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de las carnes y los huevos, que es de este lado de aquí. Acá encontramos esta parte de aquí, dice, ¿cuál es su función o tarea? Nos ayudan a crecer y fortalecer los huesos y los músculos que contienen proteínas. ¿Qué alimentos pertenecen a este grupo? A ver, veamos. ¿Qué alimentos están aquí? Así es, aquí está justamente la carne de pescado, el pollo, ¿no? Y obviamente también los huevos. Aquí, por ejemplo, la leche está en el grupo de los lácteos. Por ejemplo, aquí podemos colocar eh, grupo los lácteos, ¿no? Que nos ayudan a crecer. ¿Para qué nos sirven los lácteos? Dice que fortalecen los huesos y los dientes. Eso podemos colocar aquí como función, que fortalecen los huesos y los dientes. Y obviamente ahí pues ya aparece el nombre de la leche. Y luego tenemos a las menestras, que justamente está en este grupo de aquí. Y justo nos habla de eso en esta parte de acá al final del texto. Dice así, ¿no? ¿Cuál es su función? Es justamente brindarnos proteínas. De las menestras nos brindan proteínas, además que nos ayudan a crecer. Aquí vamos a encontrar quiénes son las menestras. Aquí, por ejemplo, encontramos a las lentejas, los frijoles y los garbanzos. Eso lo podemos colocar en esta parte de aquí. Del mismo modo, tenemos a las verduras, que están en este grupo de aquí. ¿Cuál es su función? Es que ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien y nos protegen contra las enfermedades. Esa función la vamos a colocar justamente en esta parte. Y aquí colocamos un ejemplo que ya está dado aquí, que es la espinaca. También podríamos agregar uno más, por ejemplo, la zanahoria. Y, por ejemplo, el limón, ¿dónde está considerado? Así es, está considerado dentro de lo que son las verduras y hortalizas. Aquí podemos colocar, por ejemplo, las hortalizas, ¿no? Que nos protegen de las enfermedades, que contienen gran vitaminas y minerales. En este caso, los limones que contienen, el limón contiene, así es, vitamina C. Aquí podemos colocar, en este lado, como mencioné antes, las hortalizas. Luego tenemos a los alimentos energéticos. Aquí encontramos justamente a los cereales y los tubérculos. Veamos, el trigo y la papa. ¿Qué nos proporciona el trigo y la papa? El trigo, por ejemplo, es un cereal, ¿no? Que nos menciona aquí, cereales y tubérculos. Y aquí, ¿qué es lo que nos proporcionan? Así es, ellos nos proporcionan energía. Entonces, esa sería su función, es que nos proporciona energía. Por ejemplo, esta parte nos dan energía, lo colocaríamos en este lugar de acá. Y luego tenemos aceite vegetal de oliva, maíz, grasa animal o mantequilla. Eso lo encontramos justamente aquí, grasas y aceites. Así seríamos, colocaríamos acá grasas y aceites. Y su función es que nos aportan energía. Ya sabemos que este grupo de alimentos debemos consumir en poca cantidad, al mismo modo que los azúcares, que acá lo menciona también. Los azúcares, por ejemplo, ¿qué nos proporcionan? ¿Cuál es su función? Así es, también nos aportan energía, ¿no? Y ahí mencionamos el azúcar. Sabemos que esa es justamente uno de los alimentos que debemos consumir en menor cantidad que todos los demás. ¿Por qué? Porque así podemos evitar enfermedades como, así es, la diabetes, entre otras. Muy bien, recordando lo que investigaste la semana anterior y relacionando con la información de este cuadro, responde las siguientes preguntas.
¿A qué grupo de alimentos, qué grupo de alimentos cumplen la función de constructores en el cuerpo? Así es, ahí vamos a encontrar, ¿qué cosa? Así es, vamos a encontrar ahí a las carnes, las menestras y también los lácteos. ¿Qué función de alimentos cumplen la función de energéticos en el cuerpo? Así es, ahí vamos a encontrar a los cereales, ¿qué más? Los tubérculos, los azúcares y así es también a los aceites y las grasas, ¿no? Esos son alimentos energéticos. Bien, ¿qué grupo de alimentos cumplen la función de reguladores en el cuerpo? Así es, ahí vamos a encontrar a las verduras y las hortalizas, que justamente también aquí en este cuadro también lo vamos a desarrollar. Ellos son los alimentos reguladores, ¿no? Las verduras y las hortalizas. Y ahí encontramos como ejemplo el espinaca y el limón, entre otros. Ten en cuenta los siguientes consejos. Elige alimentos naturales para preparar las comidas, como las frutas, las verduras, las menestras, las carnes, los huevos, la leche, los cereales, y consumirlos pues son nutritivos. Consume con moderación, es decir, de vez en cuando los alimentos procesados o elaborados como los quesos, el pan, la mermelada, el jamón, entre otros. Asimismo, dice, estos alimentos como el pan, la mermelada, el jamón, entre otros, hay que consumirlos de vez en cuando, ¿sí? ¿No? Tratar de consumirlos la menor cantidad posible y asimismo evitar los alimentos ultraprocesados como las galletas, los queques o los productos embolsados como bebidas azucaradas como gaseosas, jugos envasados o los famosos frugos que también son bebidas azucaradas, ¿no? Las salchichas, las hamburguesas y aperitivos que contengan azúcares, grasas y sal en exceso. Debemos consumirlos, acuérdate, en poca cantidad. Las papitas fritas, las papitas light, los tortis, esas cositas, consumirlos en poca cantidad, ya que son productos ultraprocesados. Ya sabemos las consecuencias de consumir estos productos porque ya lo hemos visto en las clases anteriores. Bien, ahora identifica la clase y grupo al que pertenecen los alimentos en cada grupo de los almuerzos. Veamos, aquí tenemos el almuerzo número 1 y vamos a regresar nuevamente al texto que leímos anteriormente en la ficha informativa y de ahí vamos a extraer algunas ideas para contestar este cuadro. Por ejemplo, vemos aquí en el almuerzo número 1 observamos gaseosas, papitas fritas, hamburguesas y galletas. Bien, los alimentos son la gaseosa. Bien, la gaseosa ¿en qué grupo está? En el grupo de los azúcares. ¿Por qué? Porque contiene gran cantidad de azúcar, obviamente. ¿Y cuál es su función? Dice que nos aporta energía. Justamente aquí lo dice. Y eso es lo que vamos a colocar a este lado. Bien, ahora vamos a ver las papas fritas. Colocamos acá papas fritas. ¿A qué grupo pertenece? Así es, pertenece al grupo de las grasas y aceites. ¿Por qué? Porque es una fritura. Además que las papas pertenecen también al grupo de los tubérculos, que también nos proporciona energía. Entonces, las papas fritas nos pertenecen a dos grupos, tanto a los azúcares como a los tubérculos, que están en este grupo de acá, son tubérculos. Y además contienen grasas, son tubérculos y grasas. Por lo tanto, ¿cuál es su función de los tubérculos y las grasas? Ambos nos proporcionan energía. Entonces acá colocaremos, nos proporcionan energía. Ahora veamos con las galletas. Las galletas que contienen, así es. Las galletas contienen o son hechas de, así es, contienen harina. Entonces las harinas que contienen son cereales. Entonces aquí colocaríamos, si colocamos galletas, acá aparece el grupo de cereales. ¿Por qué? Porque contienen harinas y por lo tanto también contienen energía, ¿no? Del mismo modo aquí la hamburguesa pues contiene gran cantidad de grasa y también contiene gran cantidad de cereales, ¿no? ¿Por qué? Porque contienen harinas también y eso podemos colocar en este lado, ¿no? Cereales y grasas, ¿no? Podemos colocar aquí y que aportan ambos, cereales y grasas que aportan, así nos aportan energía. Muy bien, con este cuadrito nos vamos a ayudar justamente a responder este esquema de aquí. Y así continuamos con los otros alimentos que vemos aquí. Ahora bien, el almuerzo número 1 tiene más alimentos naturales o ultraprocesados. Así, tiene muchos alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque justamente como vemos, aquí encontramos pues la hamburguesa que tiene alimentos procesados de la carne, ¿no? Pasa por ese proceso hasta convertirse en lo que vemos, ¿no? Que contiene una gran cantidad de grasa, al igual de eso contiene gran cantidad de, así es, de grasas saturadas y también de sodio o sal.
Y la gaseosa pues es alto en azúcar, igual que las galletas y las papas fritas. Sabemos que por eso son alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque no tiene gran cantidad de grasas saturadas, gran cantidad de azúcar y gran cantidad de, así es, de sal o sodio. Eso vamos a notarlo en esta parte de aquí. Y ahora vamos con el almuerzo número 2. Para el almuerzo número 2, nuevamente regresamos a nuestra tablita que leímos anteriormente, ¿no? Y ahí vamos a colocar, por ejemplo, aquí se ha colocado el pescado, ¿no? Sabemos que este almuerzo número 2 contiene pescado, menestras, también huevo, y también acá vemos un plato de ensalada y un jugo de naranja. Veamos entonces, alimento, pescado. ¿Qué contiene el pescado? ¿A qué grupo pertenece? A las carnes y los huevos. Aquí nos dicen, aquí están las carnes y los huevos. Aquí justamente vamos a ubicar este plato de segundo, ¿no? Y la carne y los huevos, ¿qué tipo de alimento es? Así es, son constructores. Pues su nombre acá, son constructor. ¿Y para qué sirven? Para fortalecer los músculos y nos ayudan a crecer. Muy bien. Por ejemplo, aquí vemos el vaso de jugo. Acá puedo colocar jugo de naranja. ¿Y pertenece a qué grupo? Así es, al grupo de las frutas. ¿Y las frutas qué funciones cumplen? Dice que cumple la función de regular nuestro cuerpo y ayuda pues a que nuestro cuerpo funcione bien y nos ayuda a evitar enfermedades. Esa es su función. ¿Es un alimento de qué tipo? ¿La fruta de qué tipo pertenece? Así es un alimento regulador, acuérdate. ¿Por qué? Porque regula nuestra función de nuestro cuerpo y nos ayuda a evitar diversas enfermedades. Y asimismo podemos ir anotando acá la ensalada, las menestras que también aparecen aquí. Y lo podemos colocar acá qué tipo de alimento es, ¿no? A qué grupo pertenece según lo que hemos leído. Por ejemplo, la ensalada pertenece al grupo de verduras y hortalizas, ¿no? Podemos colocar acá ensalada y acá grupo de verduras y hortalizas. Y acá qué grupo pertenece a verduras y hortalizas, así es, son alimentos, acuérdate, reguladores. Muy bien. Y así puedes continuar con los demás tipos de alimentos que observas aquí, lo vas anotando aquí. A qué grupo pertenece, te fijas en este cuadrito. ¿Y cuál es su función? Recordemos la clase anterior que veíamos las funciones que son regulador, energéticos y constructores. Muy bien, ahora vamos a ver. Este almuerzo número 2, ¿tiene más alimentos naturales o ultraprocesados? Así es, tiene todos los alimentos que contienen este almuerzo número 2 son alimentos totalmente naturales. ¿Por qué? Porque no han sido procesados. Además, todos ellos pues se obtienen de una manera natural, ¿no? No hay nada artificial en estos alimentos, por lo tanto pues van a servirnos bastante para mantenernos sanos y saludables. Y eso justamente vamos a ir completando en esta parte de recuadro. Ahora piensa y responde, ¿qué alimentos debe tener un almuerzo para ser saludables? ¿Y por qué? Así es, debe tener, no solamente debe ser constructor, sino también debe tener los 3 grupos de alimentos, los constructores, los energéticos y los reguladores. ¿Por qué? Porque así nuestro organismo va a estar sano, ¿no? Y así no nos podremos enfermar tan fácilmente. Bien, ¿cuál de los siguientes alimentos elegirías para comer un almuerzo saludable? Escribe a qué tipo y o grupo de alimento corresponde y guíate el ejemplo que se muestra a continuación. Veamos. Aquí vemos que se ha marcado la granadilla. Acordémonos que estamos trabajando para comer un almuerzo saludable. Bien, se ha marcado la granadilla y nos dicen aquí que la clase es regulador. Así es, ¿por qué? Porque está en el grupo de la fruta. Las frutas, acuérdense que son reguladores y esa es su función en nuestro organismo, que los va a regular. Además dice que pertenece en el grupo de la fruta. Recordemos que esa parte de los grupos lo hemos leído hoy día en la ficha donde aparece pues esa imagen del círculo grande donde tiene puestos diferentes grupos de alimentos que consumimos. Bien, ¿qué otro alimento más elegiríamos para nuestro almuerzo? Así es, elegiríamos aquí. Así es, vamos a elegir al tomate. Muy bien, elegiríamos al tomate ¿para qué? Para prepararnos una rica ensalada. Y también a los garbanzos. A ver, si aquí colocaremos entonces tomate y aquí marcaremos este lado, porque es el nombre de este vegetal. ¿A qué clase pertenece? Así es al grupo de los reguladores, al igual que la fruta. ¿Qué grupo es? Así es, el tomate pertenece al grupo de las verduras, ¿no? Y hortalizas, ese es su grupo. Bien, ya tenemos dos. Tenemos a la granadilla de la fruta y tenemos
a nuestra amiga el tomate, que lo vamos a usar justamente como un regulador. Ahora vamos con el tercero. ¿Cuál será? Así es los garbanzos. Aquí colocamos garbanzo y vamos a marcarle con una X y aquí colocamos a qué clase pertenece. En este caso, los garbanzos pertenecen al grupo de las menestras. Muy bien. Perdón. ¿A qué clase pertenecen los garbanzos? Así es. Pertenece a la clase de los constructores, ¿no? Porque nos aportan muchas proteínas y nos ayudan a crecer. ¿Y en qué grupo están los garbanzos? Así es, los garbanzos se encuentran en el grupo de las menestras. Acordémonos esto. Clase constructor, grupo las menestras. Bien, nos quedan estos tres alimentos. Aquí vemos que es un refresco, pero es un refresco procesado, por lo tanto no lo vamos a tener en cuenta para nuestro almuerzo. Lo que sí vamos a tener en cuenta es justamente al pescado. Aquí colocamos pescado y él pertenece al grupo de, así es, al igual que los garbanzos, pertenece a la clase de los constructores. Muy bien, ¿a qué grupo? Al grupo de las carnes, ¿no? Ahí justamente pertenece nuestro amigo el pescado. Bien, ya hemos seleccionado de todos los alimentos cuál de ellos nos va a servir para nuestro almuerzo. Genial, es el momento que respondas las preguntas iniciales. Pide ayuda a un familiar si lo necesitas. ¿Recuerdas cuáles fueron las dos preguntas que nos hicimos al comienzo? Así es. ¿Qué alimentos necesitamos consumir para mantenernos sanos? ¿Qué alimentos son? Así es, los alimentos naturales, como la granadilla, el pescado, el tomate y las menestras. ¿Y qué crees? ¿Crees que tu alimentación es saludable y por qué? Así es. En nuestras casas comemos normalmente pues menestras, comemos verduras, comemos carnes y también consumimos frutas, lo cual indica que tenemos una alimentación saludable. Justamente por esa razón, porque consumimos esos grupos de alimentos. Bien, te sugerimos responder las preguntas a través del siguiente esquema. Recuerda que estas preguntas nos van a ayudar a responder justamente las dos preguntas que inicialmente nos hicimos, ¿no? 1. Para mantener saludables necesitamos elegir y consumir alimentos naturales de los siguientes grupos. Por ejemplo, aquí tenemos los alimentos y nos vamos a ayudar también de la clase anterior donde vimos justamente los alimentos constructores, los energéticos y los reguladores. Veamos. Los alimentos, aquí vamos a hacer los grupos que vimos también en la clase de hoy día, en el círculo grandote que vimos, ¿recuerdan? Por ejemplo, ahí tenemos las carnes y los huevos, ahí tenemos al pescado y el pescado pertenece a qué grupo? A los conductores, porque nos ayudan a crecer y, como dice acá, fortalecer nuestros músculos y los huesos, además de nuestros dientes. Bien, aquí colocaremos el yogur. El yogur es un producto lácteo, ¿no? Derivado de la leche. Justamente allí vamos a colocar acá, ¿en qué grupo es? Los lácteos, ¿no? Y aquí también encontramos a las menestras. Las menestras están en este grupo también. Aquí, obviamente que están los grupos y acá están sus dibujos y acá sus funciones, ¿no? Y veamos acá las menestras, como que por ejemplo, así es como los payares, los frijoles, los garbanzos, ¿no? Esos son menestras. Y las menestras pertenecen a qué grupo? Así es, están en el grupo de los de los constructores, recordemos eso. Está en el grupo de los constructores. Las menestras pertenecen al grupo de los constructores. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a crecer y fortalecer nuestros huesos y músculos. Bien, ahora veamos la granadilla. ¿Qué grupo pertenece? Así es, acá vamos a colocar frutas y ya nos indica aquí que es la granadilla y son alimentos reguladores. ¿Por qué? Porque contienen gran cantidad de vitaminas y minerales. Muy bien, acá justamente nos indican eso, que tiene gran cantidad de vitaminas y minerales. Veamos, las verduras y hortalizas, por ejemplo, la verdura como el tomate, la zanahoria, por ejemplo, es un alimento regulador y contiene justamente lo que dice acá, vitaminas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver este grupo de los cereales y tubérculos. Aquí encontramos al trigo y también a la papa. Bien, dice, son energéticos. ¿Por qué son energéticos? Porque nos dan energía, porque son ricos en grasas y glúcidos. En este caso, la papa y el trigo nos brindan harinas, ¿no? Muy bien, y justamente eso es lo que nos proporciona la energía. Además dice que debemos evitar alimentos, así es, debemos evitar alimentos ultraprocesados, como las gaseosas, las papitas fritas
y las galletas. ¿Por qué? Porque contienen muchos azúcares, grasas saturadas y gran cantidad de sal. Creo que mi almuerzo es muy bien. ¿Qué cosa? ¿Cómo este almuerzo? Es nutritivo. ¿Por qué? O saludable. ¿Por qué? Porque consumes alimentos, pues, naturales, que no son procesados como el pescado, las frutas y las verduras, además de las menestras y cereales. ¿Podría mejorar mi alimentación consumiendo? ¿Qué puedes saber? ¿Qué alimentos te pueden ayudar a mejorar justamente tu alimentación? ¿Qué productos? Aquí puedes escribirlos. Bien, ahora compara estas respuestas con la respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? ¿Cuál de los almuerzos le recomendarías consumir a Alonso para mantenerse sano y por qué? Escribe tu respuesta con ayuda de un familiar. Bien, este lo vas a escribir. Dibuja o recorta o pega alimentos que consumiste en el almuerzo de ayer y hoy. Indica qué grupo de alimentos corresponden y cuál es su función o tarea en nuestro cuerpo. Eso va a ser un espacio como este. Vas a dibujar, por ejemplo, divides en tres grupos para hacer las funciones. ¿Recuerdas? Las funciones de constructores, reguladores y energéticos. Colocas tu plato en medio y ahí vas a colocar pues a qué grupo pertenece cada uno de los alimentos. Y luego vas a responder, ¿crees que es un almuerzo saludable? ¿Por qué? ¿Qué mejorarías? Así es, después de haber colocado tu plato de segundo, tu plato que almuerzas, ¿no? Y haber colocado a qué grupo pertenecen, aquí vas a colocar qué más mejorarías en ese plato, qué otro alimento podrías agregar para que sea aún más saludable. Ahora es momento de dialogar y reflexionar con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué alimentos nos permiten mantenernos saludables? Así es, hemos investigado y hemos leído mucho sobre el tema. ¿Qué te ayudó a diferenciar los grupos de alimentos? Así es la información que encontramos, ¿no es cierto? En los esquemas. ¿Qué dificultades tuviste para describir la función de los alimentos y cómo los superaste? Muy bien, eso vamos a verlo de acuerdo a lo que tú has respondido y a las dificultades que tú has tenido en este tema. ¿Qué grupo de alimentos deberías consumir una niña o niño que se resfría con frecuencia? Así es, debería consumir alimentos reguladores que tengan gran cantidad de vitamina C, ¿no? Porque eso le va a evitar justamente que usted se enferme de esa enfermedad. ¿Qué alimentos cumplen la función que nos ayudan a crecer? Así es, ahí vamos a encontrar a quiénes, a los constructores, muy bien, como las menestras y las carnes, además de los productos lácteos. ¿Por qué debemos evitar consumir alimentos ultraprocesados? Así es, porque son dañinos para nuestra salud y nos pueden causar diferentes enfermedades. ¿Para qué crees que te puede servir lo que has aprendido? Así es, para alimentarte mejor y estar cada vez más sano. Al final de esta clase de hoy, evalúa tus aprendizajes con el apoyo de tu familiar. Aquí te presentamos el cuadro para que tú puedas hacer tus evaluaciones de acuerdo a las características o criterios para esta meta. Diferencié los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable. Expliqué la función de los alimentos que consumo. Di razones del por qué mi alimentación es saludable o no. Propuse alimentos para elaborar un postre saludable. Muy bien, chicos, espero que toda la clase de hoy les sirva para mejorar justamente su alimentación y su salud. Bien, chicos, nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho.